Vamos a preparar ahora un suculento banquete de los nobles del Renacimiento, mientras escuchamos la música del laúd. Este instrumento, de origen árabe, ya estaba documentado en la Arabia del siglo VII, pero se hizo enormemente popular en Europa a partir de la Baja Edad Media. Etimológicamente, la palabra laúd proviene del árabe al-ud, que significa la madera, haciendo alusión a la madera con la que se construía. Como veis, fue muy representado en las pinturas de la época, pues ocupó un lugar central en la vida musical de las cortes europeas. Vamos a la cocina. Prepararemos una olla podrida, uno de los platos que comieron el Quijote y Sancho Panza en las bodas de Camacho. Consiste en una exuberancia de carnes combinadas con alubias rojas y verduras si se quiere. Empezamos colocando todas las carnes en la olla con el agua caliente, salvo el chorizo y la morcilla. La lista de carnes en el Renacimiento era larguísima. Nosotros hemos usado un muslo de gallina, oreja y manitas de cerdo y costilla y panceta adobadas. Pasado un tiempo, añadimos la morcilla y el chorizo. No añadimos sal porque el adobo de las carnes ya aporta mucho sabor. Y llegados a este punto, se deja cocer horas y horas. No os preocupéis que no tiene nada de podrida esta olla. Antiguamente, el término tenía una acepción más amplia. Así, Covarrubias escribió que púdose decir podrida en cuanto a que cuece tan despacio que todo lo que tiene adentro viene a deshacerse. Por algo diría Sancho Panza: esta olla podrida, cuanto más podrida, mejor huele. Las alubias las tenemos en remojo desde la noche anterior. Las ponemos al fuego en el mismo agua del remojo y cuando rompen a hervir, vamos añadiendo caldo de las carnes tantas veces como sea necesario y un poco de sal. La espuma no la quitamos, porque era consumida y apreciada, nos indicaba si un guiso tenía mucha carne y si la olla era importante. Así, Sancho Panza, después del banquete, afirmó: «Nunca de ollas sacaré yo tan elegante espuma como es esta que he sacado de las bodas de Camacho». Acompañaremos el banquete con unos apreciadísimos tomates y pimientos recién llegados de América. Y frutas procedentes de lejanos lugares con lo mejorcito que ha llegado de América, el chocolate. Solo por el chocolate diría: ¡qué suerte tenemos de ser nobles! ¡Que aprovechen!